La ciudad de los perros es sin duda el clásico por excelencia de Mario Vargas Llosa. La historia es conocida, la película quizás aún más recordada en la cultura popular peruana. Sin embargo, en su centro nace una de las preguntas que se han mantenido durante décadas desde que existe la obra. ¿Quién disparó a Arana? Pero antes de intentar responderla, vale aclarar una cosa importante, y es que La ciudad y los perros no es un thriller ni un whodunit, es una novela realista, social y brutal, construida en un Bildungsroman, el tránsito hacia la adultez en un mundo que forma pero también destruye y todo eso. La típica novela de crecimiento. La búsqueda del culpable no es su objetivo principal, pero si lo hacemos, entenderemos la crítica de la obra. Llosa busca interesarnos y hacernos dudar en gran parte de quién podría ser, pero la idea principal es más que nada el desarrollo de personajes, como poeta y todo ese asunto. Pero, en general, buscar quién es no es la prioridad de la obra, sino de su mensaje. Esta precisión importa porque La ciudad de los perros no es una obra sobre descubrir quién fue el culpable, sino entender lo que implica que no lo sepamos. El Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, donde Vargas Llosa estudió 2 años. Es el escenario que inspira tanto la obra como la adaptación de cine. Ambas nos sumergen en un ambiente duro, opresivo, que marcó al autor en su etapa más joven, aunque eso lo hablaremos luego. Allí conocemos a Arana y a Fernández, apodados respectivamente esclavo y poeta. Arana es un cadete frágil, blanco de burlas y abusos, y el poeta es el self-insert nada sutil de Mario Vargas Llosa, un personaje importante de la novela, pero el principal de la película, algo bastante importante para después. En el colegio militar se ponen jerarquías a partir de los años que llevan en la institución, algo que incluso pasa en la vida real. Los de quinto son vacas, los de cuarto son chivos y los de tercero, o sea los nuevos, son los perros. Desde un inicio, Llosa deja muy clara su crítica. Los perros son humillados, obligados a pelear y tratados casi como animales, muestra de un sistema deshumanizante, y a esto se suma un tema constante de la obra y es la sexualidad. Criado en un entorno muy represivo, Mario Vargas Llosa utiliza este tema para explorar tabúes y relaciones de poder, algo que aquí se nota en las jerarquías militares, sobre todo en el tema del bautizo, y ciertos deseos contenidos, como podemos ver en tramas como El Lápiz Dorados o las novelas del poeta que bueno, tesis de física no son. En medio de toda la cuadra se está dando el bautizo de los recién ingresados, o sea, estamos viendo un recuerdo del primer día de poeta aquí. Todos son bautizados con, bueno, libertades creativas bastante grandes por parte de Llosa. Todos excepto Jaguar. Jaguar se niega totalmente a someterse, pelea mejor incluso que gente que lleva años aquí, y durante su primera noche, al final es el único que no fue bautizado, marcado desde entonces con una gran autoridad, y creando con el tiempo un grupo llamado El Círculo, que se dedica al tráfico interno de cosas como cigarrillos o pisco, a robar exámenes y a revender objetos como cordones, además de ser el grupo más fuerte y principales abusadores del esclavo. El poeta por su parte tiene un rol más ambiguo. Es respetado relativamente, escribe relatos eróticos por encargo y participa en los pequeños negocios del internado, cosa que de hecho es importante para después. Arana, en cambio, como ya sabemos, es básicamente un marginado, aunque aprecia un poco una amistad que él tiene con Poeta, quizás el único que no lo trata mal. Con esto vemos que existe cierta jerarquía muy marcada. Los que están arriba, representados en Jaguar y el Círculo, los del medio, que son Poeta y el resto de personajes, y los de abajo, que es la perrita de Boa, malpapeada, gran personaje, y más abajo, bien abajo, Arana. Ya volviendo de una vez al presente, pasa el tiempo y llegamos al último año de la promoción de Poeta. Entre los oficiales destaca Gamboa, justo y humano, el único que parece ver en los cadetes algo más parecido a personas, aunque también está limitado por el sistema. En la película, Gustavo Bueno brilla interpretándolo, quizás su papel más famoso después de Don Gilberto. Para entender al personaje de Gamboa, básicamente Gustavo Bueno nos dio tal interpretación que solo basta con ver su entrada a sala y cómo esta implica orden y silencio. Pero la escena memorable
es la escena memorable. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? A partir de aquí, la historia inicia como tal. Todo empieza con un robo de las respuestas de un examen planeado por el Círculo, pero del que todos los de la cuadra saben. Kaba ejecuta la operación, pero deja rastros que delatan que hubo un robo. Como el hecho ocurrió de noche, el castigo recae en quienes estaban de imaginaria, o sea, los que estaban montando guardia. Para el caso, Poeta, el Esclavo y la gran parte del Círculo. Antes de ese castigo, Esclavo ya llevaba tiempo castigado por pasarle respuestas al Poeta en un examen. Respuestas que ni siquiera pidió, así que hace mucho que no sale del colegio. Desesperado por ver a la chica que le gusta, Teresa, Arana pide al Poeta que la visite para explicarle su ausencia. Él acepta gustosamente, la acompaña al cine y vemos lo buen amigo que es Poeta, dato de vitalísima importancia por cierto. De todos modos, tanto atrasado como atrasador se quedarán encerrados por buen tiempo junto con Jaguar y el resto del Círculo. El castigo es ser consignados, o sea, un castigo de no salir hasta que el superior les levante la consigna, y Gamboa no cederá hasta tener un nombre. Así que podrían estar encerrados literalmente hasta el final del año. Esclavo ya estuvo más tiempo encerrado que el resto, y en total desesperación por ver a Teresa termina delatando a Kaba. Todos saben que hay un soplón. El Poeta percibe el peligro y sabe obviamente quién fue, pero Arana se mantiene terco en que hizo lo necesario con tal de salir, y de hecho obtuvo un permiso especial. El Poeta teme que vaya a buscar a Teresa y se escapa, cubre su ausencia en la lista, incluso paga por eso, y corre a verla. Pero Arana nunca apareció. Él de hecho nunca fue a verla. Pero ya que Poeta estaba ahí, se dejó llevar y termina besando a Teresa. ¡Qué gran amigo! Kaba es expulsado, arruinando años de esfuerzo y mandando 3 años del colegio militar a la basura, y dejando un ambiente sumamente picante entre todos, ya que ahora nadie puede confiar en nadie. Poco después se da una práctica de tiro, y en esta práctica de tiro Arana recibe un disparo por la espalda. Lo llevan a la enfermería, pero finalmente sucumbe. Y ahí surge el gran misterio que sostiene la ciudad y los perros. ¿Quién fue el responsable? Ni la novela ni la película lo revelan. Ambas muestran cómo la institución militar impone su versión oficial y cómo los personajes cargan con la impotencia de no poder cambiarla. Pero la obra, o sea, libro y película, nos ofrecen respuestas interesantes. La teoría más aceptada apunta a Jaguar. La gran diferencia entre la novela y la película está en cómo se construye su figura y la importancia de un personaje secundario, Teresa. En la cinta, Jaguar se vio ligeramente afectado por recortes de trama y contexto, cosas que se pueden entender completamente porque, bueno, después de todo es una película. Pero perdemos cosas como entender su código de lealtad. No me refiero a conocerlo, sino a saber de dónde viene y qué implica para el personaje. Parte de la obra no cae en el self-insert de Yosa, sino en Jaguar. Él es el personaje por el que el título gana sentido. Jaguar no tiene nombre, está totalmente deshumanizado y es a través de los capítulos propios de él que comenzamos a ver al hombre detrás de la bestia, al humano en el perro. No me confundan en absoluto, sigue siendo una gran interpretación de Juan Manuel Ochoa, pero si este Jaguar fílmico ya es oro, te garantizo que se vuelve un diamante conociendo al personaje. Tras la muerte de Arana, el Poeta atraviesa un duelo lleno de desilusión. Descubre que a casi nadie le importa la tragedia más allá de la familia del esclavo. El ejército impone una versión oficial. Arana se habría disparado a sí mismo, aunque el informe médico indique que el tiro fue por la espalda. Teresa además reacciona con indiferencia, lo que incrementa el vacío y la frustración de Poeta. Literalmente ni siquiera le importaba Arana. En ese estado, decide ya culpar de una vez a Jaguar. Va a casa de Gamboa a contárselo todo, que Jaguar estaba en la línea detrás de Arana, que el Círculo podía probar las actividades ilegales y en sí dio el soplo completito. Jaguar es arrestado, se ordena una requisa general y toda la cuadra paga las consecuencias. Los demás cadetes creen que él los delató por venganza, todo el mundo apunta a Jaguar. Mientras tanto, Gamboa intenta investigar en serio todo esto, pero el ejército lo frena. No quieren levantar polvo. El Poeta es cuestionado porque en realidad no tiene mayores pruebas que sus dudas, y desde que descubrieron sus novelas eróticas lo tachan de 1. Pervertido,
2. Muy imaginativo. La verdad, con solo ver los títulos está muy complicado abogar en nombre de poeta, solo escucha esto. La mujer loca y el burro superdotado. Lo raro es que, con todo eso, sigue siendo el perfecto self-insert de Llosa, casi está representado al 100%. De pronto pasa de testigo a sospechoso de exagerar e inventarse todo eso. Así que silenciado, desacreditado, tachado de enfermito y se ve obligado a retirar la denuncia, aunque se niega totalmente a rendirse aún. Durante su reclusión temporal, que supuestamente Gamboa lo hizo para protegerlo del círculo, acaba compartiendo celda con Jaguar. Entre ellos hay un diálogo bastante cargado de tensión. El poeta lo acusa directamente de haber matado a Arana, y de hecho confiesa que fue él quien delató al círculo. La discusión termina en una pelea que por supuesto que poeta pierde. Ambos luego son retirados y uno esperaría que Jaguar hablara y dijera que fue poeta quien los acusó a todos, pero no lo hace. Lo odia, sí, por supuesto que lo odia, pero no lo acusa. Es fiel a su propio código, es incluso leal a un traidor. Y todo esto lo mantiene incluso cuando es despreciado por sus propios aliados. Incluso el brigadier de la cuadra, el que básicamente era uno de sus sirvientes, termina levantándole la voz como si se tratara de cualquier otro más. En nombre de todos te digo que eres un asco, Jaguar. Ya nadie te tiene miedo, ¿me oyes? Jaguar ha perdido todo respeto, todos lo tachan de traidor, y aparte de eso tenemos un dato más, y es que él nunca supo que fue Arana quien delató a Cava. El esclavo el que denunció al serrano Cava. En realidad no tenía motivo para vengarse, a menos que cuando le haya dicho eso poeta, o sea, de que fue al final Arana quien confesó lo de Cava, él haya fingido sorpresa. En la película resulta bastante convincente, digamos. Podríamos decir que el de la película se ve bastante más culpable de lo común. En fin, con esto llegamos a la recta final de la historia, y Gamboa será trasladado a Juliaca. En la obra de Vargas Llosa, en general, este tipo de castigo es bastante común y tiene un peso simbólico. Ser enviado a la sierra representa el exilio y la marginación. Algo bastante nacido de nuestra carga cultural. Pero al mismo tiempo, ir a la sierra también puede ser una forma de purificación, un escape de la podredumbre que la ciudad conlleva. Me recuerda bastante a la fábula del ratón de campo y el de ciudad, que de hecho es importante para entender Chainsaw Man. Pero ya dejando de divagar, antes de partir, Jaguar se le acerca y le entrega una carta confesando ser el responsable de la muerte de Arana, pero Gamboa lo detiene con una frase bastante fuerte. Sería más fácil resucitar al cadete Arana que convencer al ejército de que ha cometido un error. Sin embargo, esto no deja calmado a Jaguar y señala a Gamboa como alguien igual al resto, totalmente atado de manos y dejando que la injusticia siga tal como está. En la película la historia termina todo aquí. Sí, de hecho ni siquiera poeta habla. Dato importante. Y todo apunta a que Jaguar fue el culpable, digamos, al 75%, y su silencio en todo caso era para cubrirse. Aunque también es razonable considerar que Jaguar no lo hizo, pero se inculpó en un intento de recuperar el respeto de los demás. Y esta última posibilidad de hecho es compatible con las otras opciones, y es en mi opinión la más acertada con respecto a su construcción de personaje como alguien dispuesto a todo por no perder lo único que le queda: amigos, lealtad y respeto. La novela en cambio deja la duda más abierta y de hecho de ahí vienen mis dudas. Casi un equilibrio perfecto entre una posible inocencia y la total culpa. Si el filme sugiere un 75, digamos, de que Jaguar haya sido, el libro baja esa certeza a un mitad-mitad. Esa es hasta hoy la teoría más aceptada, pero no la única. Ahora que vimos la teoría más probable a nivel obra, o sea, tanto película como libro, vayamos a la más fumada, pero admito, mi favorita. Eso sí, solo funciona en la película. Repito, solo funciona en la película. Sostengo, solo funciona en la película, no en el libro, solo funciona en la película. A diferencia del libro, en el cine no tenemos acceso a las voces interiores de todos los personajes, excepto uno. Esa fue la primera vez que vi al Jaguar. Fue el único que se enfrentó a los cadetes de quinto y no se dejó bautizar. A nivel estrictamente cinematográfico, todo lo que sabemos pasa porque el poeta nos cuenta o porque la cámara decide mostrárnoslo.
Para dudar del poeta en la versión cinematográfica, solo necesitamos 3 elementos: Teresa, Jaguar y lo imaginativo que es el poeta. Verán, Poeta claramente no quería que Arana descubriera lo que estaba pasando, ¿no? De que él estaba trazándolo con Teresa. Pero, ¿por qué? ¿Porque eran amigos? Claro que no. De hecho, subo la apuesta, Poeta ni siquiera era amigo del esclavo. Además, yo no era el único que lo jodía. Todos lo hacían. Tú también, poeta. Todos trataban a Arana como el esclavo porque no era fuerte ni imponía respeto. Estaba en el último peldaño de la jerarquía y con el tiempo todos lo trataban cada vez peor. Todos menos Poeta. Pero si crees que el simple hecho de no maltratarlo ya lo convierte en su amigo, temo decirte que estás aceptando las migajas de este tipo. Literalmente, no tratar mal a una persona no implica que estés haciendo algo bueno, sino que no estés haciendo algo malo. Poeta no quería especialmente a Arana, ni siquiera lo defendía, simplemente no era cruel. Además no me gusta contar mis cosas. Pero yo sí te cuento, ¿no? Porque te da la gana. Yo no te he preguntado nada. Poeta no es indiferente al juego de las jerarquías del colegio. Él participa en ese juego, solo que lo hace desde un lugar menos hostil. Pero eso no significa que no lo juegue. Está bien. 5.000 y 4 cartas. Yo te indico las preguntas. Por eso no le pesa traicionar al esclavo saliendo con la chica que le gusta ni mintiéndole en la cara. Lo único que le preocupa es que lo descubran. Y aquí entra un detalle crucial. En la película, Poeta tiene un diálogo interno, un pensamiento donde, señores, no se puede mentir. ¿Te atreverás, esclavo? De besarla. Estarán besándose, maldita sea. Ya pues, Teresa. ¿A quién quieres? ¿A él o a mí? Ese pensamiento lo delata por completo. Tú, yo, Gamboa, Jaguar, todo el mundo, hasta Pessoa, creo que hasta Malpapeada saben que el esclavo no tiene la más mínima oportunidad con Teresa porque ni siquiera tiene el valor de acercarse. Sin embargo, Poeta es inseguro y totalmente hasta la médula, por cierto. Pero bien fuera que solo viera a Arana como un obstáculo sentimental, totalmente infundamentado, pero es que también lo ve como una amenaza. ¿Qué has hecho, imbécil? Si los del círculo saben que fuiste tú, te van a sacar la mierda. Ya no pude aguantar más. El esclavo no es precisamente discreto. Y si Arana descubre la traición, ¿cuánto tardará en contarlo? Él ni siquiera demoró mucho en dejar de temerle al círculo y delatar a Cava, simplemente por desesperación. Si no lo detuvo ni el miedo, ¿tú crees que va a callar ante una traición personal? El resto del círculo quizás lo ignore, sus gritos diciendo que básicamente es un traidor, pero Jaguar nunca pasaría por alto a un traidor, y Poeta lo sabe. Viviría el resto del año con una espada colgando sobre la cabeza, quizás ni siquiera podría llegar al final del año, algo que se empeora gracias a que es muy imaginativo. Él se puede atormentar pensando los peores escenarios. Y con eso llegamos al momento del disparo, y aunque parezca contradictorio, no creo que Poeta haya querido matar a Arana. Creo que fue un impulso, un pensamiento intrusivo que se materializó en el peor momento. El estrés, el ambiente cargado, la tensión y todo lo que le hervía en la cabeza lo llevaron a apuntar, a dudar si hacerlo, a imaginar qué pasaría, hasta que lo hizo sin darse cuenta. Si pensamos en Poeta como alguien que disparó por error a quien confiaba en él, la película entera cambia. Acusar a Jaguar es su forma de darle a los padres de Arana un culpable, un cierre, una paz que él mismo no puede tener, pero que es necesaria para los padres, porque acusar a un asesino sin cara simplemente no los dejará nunca tranquilos. Y de paso, eso reconfigura sus conversaciones con Jaguar. Ya no son charlas de sorpresa o descubrimientos, son búsquedas de alivio. Poeta necesita ver en Jaguar al monstruo que todos dicen que es, al asesino sin alma ni compasión. Pero cuando se da cuenta que Jaguar no es así y que ni siquiera había pensado en Arana como traidor, se le derrumba todo. Poeta busca compartir la culpa, pero no lo logra. Por eso insiste con si Jaguar sabía o no de la traición de Arana, buscando que, en algún rincón de su alma, Jaguar hubiera querido acabar con él. Bien hecho que esté muerto. Todos los soplones deberían morirse. Jura que no sabías. Jura por tu madre. Di que se muera mi madre madre. ya se murió. Y precisamente llegamos a la escena de Jaguar con Gamboa, que puede resumirse en una sola idea: hablar no cambiará nada en esta situación. Y hablar es precisamente lo que el Poeta dejó de hacer hace un buen tramo de la película a un nivel interno. Poeta ya no narra a partir del incidente, pero ahora que estamos en el tramo final de la película, ¿qué podría decir Poeta a Jaguar que cambie algo? Incluso Jaguar, el culpable más obvio,
ha confesado incluso por escrito, y ni así cambiará nada. Tiene sentido que el culpable al que nadie señala encuentre un final quedándose sin palabras. Pero claro, eso es solo una teoría que solo encaja y muy a las justas en la película. Me gusta pensarla porque de hecho lo cambia todo, pero pasemos a la que es la verdadera respuesta aquí. En esta teoría la acusación no recae directamente en Gamboa, sino en ellos. Los innombrables ellos, los jefes de Gamboa, los superiores que nunca vemos, pero sabemos que están ahí, por lo menos de manera implícita. Sí, vemos superiores, pero a lo que me refiero es al sistema como tal. El papel de Gamboa, tanto en novela como película, es el de un investigador. Es el único oficial justo y humano dentro de la jerarquía militar. Mientras los demás aprovechan sus cargos para eludir responsabilidades, Gamboa encarna disciplina, honor y orden. Un verdadero ejemplo de un militar. Eres el oficial modelo. A ti te deberían exhibir con un cartelito que diga disciplina, moralidad y trabajo. Y a mí expulsar como al cadete Cava. Pero eso no lo hace perfecto. También es partícipe de un sistema violento. Ejecuta castigos, acepta ciertas injusticias. Pero incluso dentro de esas limitaciones es el más recto. Mantiene a los cadetes bajo control, no por un afán de poder, sino por un deseo genuino de sacar lo mejor de ellos, de sacar hombres correctos. Por lo menos a como él los considera. En la novela su faceta humana se desarrolla con más matices. En la película aparece con un mayor contraste, dividido entre su lado militar y el lado moral. Esa dualidad convierte a Gamboa en una de las adaptaciones mejor logradas de La ciudad de los perros. Es un ejemplo perfecto de cómo el cine puede reinterpretar y enriquecer su material original. Cuando Arana muere, Gamboa es el único que se atreve a preguntar qué ocurrió realmente. Él busca justicia, busca un culpable, pero sus superiores lo detienen. El ejército impone una versión oficial, que Arana fue el que se disparó solo. Admitir lo contrario sería reconocer la podredumbre interna del colegio militar. Y eso es impensable para quienes mandan arriba. Así que deciden exiliarlo, básicamente por buscar justicia. El verdadero culpable no tiene rostro. No es Jaguar, ni Boa, ni el poeta. Es el sistema, que con su indiferencia y su afán por encubrir la verdad, se convierten en el asesino de Arana no por acción, sino por omisión. Si vemos La ciudad y los perros en su totalidad, por así decirlo, en todo caso vemos a Jaguar como uno de los personajes más importantes, a Poeta como uno de los personajes conducto de toda la historia, a Arana como la víctima, al sistema como el villano y a Gamboa como el héroe. Y es que Gamboa queda atado de manos frente al verdadero villano, un gigante corrupto que ha perdido los valores que afirma defender. La diferencia entre la novela y la película refuerza esa lectura. Conocer a Jaguar es ver a alguien producto de la violencia y el abandono, un joven sin nombre real, formado en la calle, endurecido por la miseria, que de hecho se enamoró de Teresa cuando era niño. Se dedicó a la vida delincuente por tener una crianza inexistente, lugar de donde sacó su único valor, al único al que se aferra el resto de su vida: la lealtad. Pero Jaguar acaba siendo asimilado de a pocos a la podredumbre que implicó su pasado criminal y su presente como parte del círculo. Pero la obra necesita un contraste para esta oscuridad, y es precisamente el personaje de Teresa a un nivel de novela. Para el esclavo es la inocencia perdida, para el poeta la vida civil que está afuera de los muros y del que él fue alejado, y para Jaguar encarna la posibilidad de redención, el recuerdo de una paz que nunca tuvo. La ciudad y los perros se define por eso, como la calle, a un nivel simbólico, es la podredumbre, lo que corrompe y busca volver al hombre en bestia. Y que Jaguar no tenga nombre y que muchos personajes tengan apodos como única referencia es por esa idea, la deshumanización. Esclavo es desprovisto de su dignidad y visto como un objeto del que alguien se deshizo, y Jaguar es señalado en un nombre que le retrata como un salvaje más cercano a un animal que a un humano. Pero, ¿qué acaso toda la cuadra no son ya perros? Perros que el sistema forma para perder su lado humano en un cascarón vacío del que la calle puede adueñarse, pero que la redención puede limpiar. Por eso el final de Jaguar es perfecto. Acaba su servicio y un vacío que decide llenar de amor y no de más odio.
En el libro conocemos al personaje en plenitud sin saber su identidad de forma directa, pero lo hacemos, y vemos que Jaguar no es un animal, es un humano muy dañado, y le pide matrimonio a Teresa, por fin cerrando un amor que nunca pudo tener. Y si bien este matrimonio quizás no le arregle la vida, a nadie le arregla la vida algo así, sí muestra que el perro quedó en el pasado, y el cascarón vacío que es ahora, el hombre que debe formar ahora, puede aún caminar hacia una vida mejor. No es misterio para nadie que Llosa no disfrutó su época militar precisamente, fue parte de su vida en la etapa más crítica y algo atrevida del escritor en su juventud, pero le sirvió mucho la disciplina que le impusieron para su trabajo, y para lo que fue el resto de su vida, le estaría eternamente agradecido a Leoncio Prado. Llosa en sus obras es muy crítico con las instituciones, especialmente con las Fuerzas Armadas, algo muy palpable en obras como ¿Quién mató a Palomino Molero? O Pantaleón y las visitadoras. En todas ellas se percibe la crítica a la corrupción institucional, y si existe crítica es porque existen errores que deben ser corregidos. Y para el caso de La ciudad y los perros, su crítica va hacia lo crudo y deshumanizante que puede ser el atar de manos a la justicia, y obligarla a señalar hacia un culpable, sin rostro ni nombre.